Ok. Bueno, Bueno, permiso. bien. Bueno, buenas tardes para todos. Continuamos entonces con nuestro ciclo de conferencias virtuales, el programa de la Gran Cuenca del río Teusaca. Nuevamente, les voy a pedir, Edwin, te quiero pedir el favor, voy a estar desactivándoles sus videos con mucha pena para asegurar que el canal esté todo disponible para Nicolás y que nuestra presentación pueda funcionar muy bien. Bien, entonces... Perdón, antes que nada, algunas personas me acaban de decir que el link no está funcionando. Entonces no sé si puede haber una segunda opción para mandar. Déjame ver un segundo entonces. Te lo reenvío a tu... A ver, Nicolás. No sé si lo puedas poner en el grupo de la Gran Cuenca, así todos lo podemos ver. Bueno, entonces déjamelo hago. Listo. Pongámoslo Aquí es diferente. diversidad y pongámoslo también en calidad del agua. A ver. Ah, bueno, Juliana lo puso. Juliana lo puso. Bueno, está perfecto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que esperemos un par de minutos más? A ver, hay otras No personas. sé la gente que prefiere. Edwin, Ivonne. Yo creo que podemos ir empezando y más bien, seguramente al final pueden resultar algunas preguntas que te hagan volverte un poco. Sí, Quiero insistirles, por favor, que todos mantengan sus cámaras apagadas. Te voy a pedir el favor, Edwin. Eh, y si no, pues yo se las voy a pagar. Me da mucha pena, pero es la única forma en que logramos que tú tengas todo, todo el ancho disponible. Bien, entonces les decía que continuamos con nuestro ciclo de conferencias del programa de la Gran Cuenca y están viendo mi pantalla. Nicolás, ¿tú estás viendo mi pantalla? sí, estoy viendo totalmente tu pantalla. Bueno, un segundito que... a ver, la tuya. Bueno, listo. Entonces, solo para recordarles, nuestro programa es un programa liderado por por el Acueducto Progresar. Es un programa que tiene como fin último lograr la transformación del río Teusaca, apoyados en el fortalecimiento de la gobernanza del agua. Y bueno, tenemos unas acciones muy importantes, tenemos 3 líneas de acción. Acá las imágenes que vemos son las de algunos de nuestros vigías, quienes de manera voluntaria nos apoyan en el monitoreo de la calidad del agua y de la biodiversidad. Entonces, pues básicamente lo que les queremos contar este es nuestro equipo de trabajo. Somos 4 personas que hacemos el apoyo técnico de todos los vigías, que en este momento ya son casi 100. Entonces está Lorena Leiva, que es una ingeniera ambiental con especialización en geomática, Natalia Prada, ecóloga, máster en educación ambiental, que es el corazón de nuestra red de biodiversidad, quien está todo el tiempo motivando y moviendo nuestras redes, Víctor Intensipa, que es técnico en agroecología, y yo, Lina Zuluaga, ingeniera civil. Somos el equipo que apoyamos todo este proceso en la Gran Cuenca y los queremos invitar a que se unan a nuestro programa. Hay 3 maneras muy sencillas de hacerlo. La primera es uniéndose como vigías de la Gran Cuenca del río Teusaca, ayudándonos a monitorear la calidad del agua del río o la biodiversidad de la cuenca. Este evento está muy ligado al tema de biodiversidad. La segunda opción es hacer parte de nuestro proceso de investigación científica. Lo que estamos haciendo es invitarlos a que vengan a hacer sus proyectos de investigación,
ya sea escolar, de pregrado o de posgrado en nuestra cuenca, con un propósito: ayudarnos a generar conocimiento que resulte útil y que evitemos que los proyectos de grado queden en algún cajón y que resulten inservibles. Y la tercera opción es pues que nos apoyen siguiéndonos en redes. Los invitamos a que visiten nuestra página y a que conozcan en más detalle qué es lo que hacemos, cuál es el alcance de nuestra tarea, que nos ayuden también a pensar qué más podemos hacer para que todos los actores que están presentes en la cuenca o fuera de ella nos apoyen y nos ayuden a que el proyecto siga creciendo en favor de la sostenibilidad del río Teusaca. Bien, el día de hoy tenemos una conferencia, esto se me bloqueó. Bueno, nuestra conferencia de hoy se denomina Ácaros, animales enigmáticos, y nuestro conferencista es Nicolás Briceño. Para mí, la presentación más importante de Nicolás es que es un vigía de nuestra red de monitoreo de biodiversidad y es alguien que nos ha venido apoyando con la identificación, sobre todo de insectos y arácnidos dentro de la red. Y con Nicolás estamos abriendo un nuevo capítulo dentro de las actividades de nuestro programa, y lo que queremos hacer es invitar a que otros vigías de nuestra red se unan a este espacio y nos presenten temas que son de su conocimiento y que creemos pueden ser interesantes para los demás vigías. Entonces, Nicolás, quiero agradecerte nuevamente tu disposición para compartirnos tu conocimiento. Y bueno, resalto que eres estudiante de biología de la Universidad del Bosque, estás trabajando en tesis de grado, y me encanta que siendo un chico tan joven, Nicolás tiene solo 23 años, ya seas miembro de la Sociedad Latinoamericana de Acarología, que eso ya le suena a uno rarísimo, acarología. Esperamos hoy, al final de esta conferencia, entenderlo mejor y disfrutarlo mucho. Y tu tesis de grado es en ácaros acuáticos. Entonces, Nicolás, creo que eso es todo lo que yo puedo decir de momento, y a partir de ahora, entonces, te cedo la pantalla para que, por favor, puedas iniciar con tu conferencia. Bueno, entonces, díganme, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, la vemos. Sí. Claro que sí. Bueno, entonces. Mientras te alistas, yo voy a interrumpirte un segundo más. Quiero comentarles que voy a poner en el chat los links de nuestra red de biodiversidad, nuestra red de monitoreo de calidad del agua, para que se unan y nos sigan si quieren. Y adicionalmente voy a poner el link de esta conferencia para que quienes quieran recibir la grabación lo puedan hacer. Quienes se inscribieron previamente, pues van a recibirla sin que tengan que volver a este link. Listo, Nicolás. Toda tuya la pantalla. Bueno, entonces ahí tengo totalmente compartida la pantalla. No sé si todos la ven. Está perfecto. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. De antemano, un agradecimiento a todos muy especial por querer aprender un poquito sobre el mundo de los ácaros. Uno muchas veces cuando uno habla sobre los ácaros, uno dice, no, los ácaros solo, pues, siempre lo asocian con los colchones, con los ácaros de los colchones, o con enfermedades como la sarna, pero a lo largo de esta charla quiero enseñarles que son organismos más complejos de lo que uno puede imaginar. Entonces, bueno, la temática va a ser la clasificación de los ácaros dentro del grupo de los arácnidos, su éxito adaptativo, vamos a hablar un poquito sobre su ecología, la clasificación sistemática de los ácaros mismos, su morfología, su ciclo de vida, su reproducción, y como estamos hablando de la gran cuenca, vamos a hablar de los ácaros acuáticos, su taxonomía, su biología
y lo que sería más importante, su papel como bioindicadores. Por último, vamos a hablar de acariformes y parasitiformes, que uno dirá, bueno, ese concepto, ¿qué significa? Pero pues a lo largo de la charla, pues los trataré de definir lo mejor posible. Bien, entonces cuando hablamos de arácnidos, tenemos que hablar propiamente de los artrópodos. Los artrópodos son todos aquellos animales que uno comúnmente llamaría bichos, aquellos animales que tienen extremidades o cuerpo totalmente segmentado. Dentro de este grupo encontraremos a los escorpiones, a los opiliones, a las arañas, a los amfibios y bueno, y otros ejemplos. El cuerpo propiamente de los arácnidos va a obedecer a unas estructuras morfológicas principales. Entonces nos vamos a encontrar con los pedipalpos, los cuales son aquellas estructuras, pues que en el caso, digamos, de los escorpiones van a ser estructuras muy similares a las pinzas de un escorpión, perdón, a las pinzas de un cangrejo, con las cuales el animal va a poder capturar a sus presas, o en el caso de las arañas, que van a ser estructuras muy similares a unas patas, aquí podemos verlo perfectamente, muy similares a unas patas, con las cuales pueden monitorear y percibir su ambiente. A su vez, también vamos a encontrar esas estructuras denominadas quelíceros. Los quelíceros van a ser aquellas estructuras con las cuales el animal puede procesar o capturar su alimento. A su vez, el cuerpo de un arácnido se va a dividir en dos estructuras básicas, corporales. El prosoma o cefalotórax, en el cual vamos a encontrar las patas, los quelíceros, los pedipalpos. En algunos grupos va a haber presencia de ojos, en otros no, y posteriormente en el opistosoma o zona abdominal. En el caso de los ácaros, pues las secciones como el prosoma y el opistosoma solo van a poder ser apreciables durante los estadios embrionarios, solo cuando el animal es un embrión. Sin embargo, el cuerpo de un ácaro va a ser propiamente va a ser el idiosoma, que va a ser el cuerpo del animal, en el cual podemos ver las patas, podemos ver los pedipalpos y podemos ver otras estructuras. A su vez, propiamente nos vamos a encontrar con el natosoma. El natosoma va a ser la unión entre los pedipalpos y los quelíceros en una sola estructura. Entonces, el cuerpo básicamente de un ácaro se dividiría en el idiosoma y en el natosoma. Bueno, el éxito adaptativo de los ácaros va a repercutir en dos características fundamentales. La primera va a ser el pequeño tamaño. Ellos, al presentar un tamaño muy pequeño, pues les va a permitir colonizar ambientes o nichos ecológicos que otros ambientes, perdón, que otros organismos de mayor tamaño no pueden colonizar. Y otra estructura es el natosoma, el cual pues es una estructura que ha evolucionado para diferentes necesidades y diferentes situaciones de cada especie. Por lo tanto, vamos a encontrar ácaros desde las montañas, atravesando las selvas, pasando por páramos, por estepas, por valles, hasta llegar a sistemas de agua dulce, hasta llegar a los océanos, y propiamente podemos decir que los ácaros pues colonizan todos los ecosistemas de nuestro planeta. Aquí tenemos un ejemplo que a mí en lo personal pues me gusta mucho. Aquí voy a tratar de poner la opción de lupa para que pues la puedan ver de una mejor forma. Entonces aquí podemos ver, no sé si todos lo estén viendo, pero pues aquí tengo un ácaro, aquí que tiene un aspecto bastante alargado. Este ácaro en particular lo vamos a encontrar únicamente en las fosas nasales de las morsas. Y este ácaro que vemos aquí al lado de la tortuga es de la familia Cloacaridae. Este ácaro lo vamos a encontrar asociado solamente a la cloaca de las tortugas. Entonces, pues estos son algunos ejemplos de la gran versatilidad y bueno, de la gran versatilidad que tienen estos organismos. Entonces, cuando también hablamos de éxito adaptativo de los ácaros, también podríamos hablar de un concepto que se llama foresia.
Entonces, imaginémonos esta situación hipotética. Entonces, eh, en cierto espacio ponemos a caminar un ácaro, o sea, lo cogemos y lo ponemos a que camine X cantidad de tiempo. A lo largo del día nos daremos cuenta que el animal solo ha podido caminar unos cuantos centímetros debido a que es bastante pequeño. Entonces, para si el ácaro deseara colonizar nuevos ambientes o nuevos nichos ecosistémicos, necesitaría de un agente externo, que puede ser un animal más grande que le sirva como medio de transporte. Y en eso consiste la foresia, que sencillamente es la asociación temporal de un animal pequeño, foronte, que utiliza a otro más grande como mecanismo de dispersión o de transporte. Entonces aquí podemos ver un escarabajo, pues de la subfamilia Dinastidae, un escarabajo rinoceronte, el cual está totalmente impregnado de un montón de ácaros foréticos. Digamos, cuando las poblaciones son demasiado altas, el escarabajo pues va a hacer va a hacer una sobrecarga corporal y pues termina, y pues va a llegar un momento en que posiblemente muera de cansancio, de llevar tanta cantidad de ácaros. Otro ejemplo va a ser la clasificación. Entonces, cuando vemos manuales muy antiguos o textos de acarología bastante antiguos, como puede ser el de Kranz de 1970, nos vamos a encontrar tres grupos esenciales: el de los parasitiformes, el de los acariformes, que es el grupo de los verdaderos ácaros, y el de los opiloacariformes. Ojo, dentro del grupo de los parasitiformes es donde vamos a encontrar a las garrapatas, que van a ser aquellos ácaros que se van a alimentar de sangre. Aquí nos vamos a encontrar esas tres líneas evolutivas básicas, las cuales van a estar sustituidas por estos tres grupos. Entonces nos vamos a encontrar a los mesostigmata, metastigmata, prostigmata y astigmata. Bueno, entonces uno dirá, ¿estos nombres qué significan? Entonces, sencillamente esos nombres significan la posición o la cantidad de estigmas respiratorios que tiene el animal. Me explico. Estos animales, para hacer intercambio gaseoso, tienen dos mecanismos. Uno es mediante la piel, mediante el tegumento, y otro es a través de huequitos que los tienen distribuidos por la piel. Esos huequitos los vamos a conocer con el nombre de estigmas. Entonces, en el caso de astigmata, va a significar que va a haber una ausencia total de estigmas. En prostigmata, esos estigmas van a estar en la zona anterior del cuerpo, como más o menos en esta posición. Mesostigmata significa que los tienen como en la mitad del cuerpo y bueno, esos son algunos ejemplos de los nombres y de las denominaciones. Ya cuando vemos el cladograma de Bernini en 1986, nos encontramos con esto. O sea, muchos órdenes y muchos grupos de ácaros no deberían clasificarse solamente por la posición o la ausencia de estos estigmas. Por lo tanto, Bernini en 1986 propone estos dos grupos, el grupo de los orivátidos y el grupo de Ixodida. Entonces, en Ixodia vamos a encontrarnos propiamente a las garrapatas o los ácaros hematófagos o los que se alimentan de sangre. En el grupo de los orivátidos, que los podemos ver aquí, es un ácaro que comúnmente también se conoce como ácaro acorazado, el cual se va a caracterizar porque predominantemente lo vamos a encontrar sobre la superficie del suelo. Y bueno, y un dato curioso es que los anfibios o las ranas dardo venenoso, principalmente las que se encuentran aquí en Sudamérica, obtienen su veneno a partir de la alimentación de estos organismos, de estos ácaros en particular. Pues, perdón, se me había olvidado una cosa. Entonces, aquí tenemos la línea de los parasitiformes y la línea de los acariformes. Pero aquí nos vamos a encontrar con algo muy curioso. Entonces, aquí vamos a encontrar esta línea que se va a llamar anactinotríquida y actinotríquida. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, pues, ya en las siguientes diapositivas lo trataré de definir de una mejor forma. Entonces, François, perdón, bueno, entonces este autor francés,
a mitad, bueno, a finales del siglo XIX y a mitad del siglo XX propuso este concepto que se conoce como birrefringencia acetal. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, el cuerpo de los ácaros va a tener presencia de unas especies de pelitos o especies de setas. ¿Qué van a hacer esas setas? Digamos, en el caso de los acariformes, esas setas van a tener dentro de su estructura una proteína que se va a conocer con el nombre de actinoquitina. Y esa proteína solo va a ser visible mediante luz polarizada. Y por lo tanto los vamos a conocer con el nombre de actinotríquida, que significa setas activas. Y en el caso de los parasitiformes, los cuales no van a tener esa proteína, los vamos a conocer con el nombre de anactinotríquida, que significa setas no activas. Aquí podemos ver un ácaro, un acariforme de la familia Labidostomatidae. Lo podemos ver aquí y podemos ver que las puntas de las patas y de los quelíceros va a haber presencia de esta proteína. Entonces, aquí podemos hablar de una hipótesis que podría sugerir que esas estructuras evolucionaron a partir de setas o de pelos. Y por lo tanto, así podemos denominar la diferencia entre actinotríquida y anactinotríquida. Aquí ya podemos ver la clasificación actual, la de Kranz y Walter del 2019, perdón, del 2009. Aquí podemos ver toda la línea evolutiva de los parasitiformes. Aquí podemos ver que pues no ha sufrido una gran variación de cambios. Y aquí sí podemos ver la línea de los acariformes. Entonces, aquí podemos ver que hay presencia de unos nuevos órdenes, o sea, de unos nuevos órdenes que podemos ver aquí, los cuales van a ser trombidiformes y sarcoptiformes. A su vez vamos a encontrar dos subórdenes esenciales. Digamos aquí vamos a encontrar a los prostigmata, que va a ser una gran variedad de ácaros, o sea, los prostigmátidos los vamos a encontrar desde agua dulce, agua salada, los vamos a encontrar en los bosques, en las praderas, va a ser un grupo bastante diverso. Aquí en Sarcoptiformes vamos a encontrar el grupo de los endostigmata y el grupo de los oribátidos, que acordémonos que son aquellos ácaros que habitan en el suelo. Y aquí vamos a encontrar también a los ácaros astigmata. Dentro del grupo de los astigmata incluye aquellos ácaros que se encuentran distribuidos en el polvo y por ende los podemos encontrar en nuestras habitaciones y en nuestras camas. Bueno, entonces aquí podemos ver la diversidad de especies que tenemos. Entonces, si hacemos un cálculo muy fácil matemático, si sumamos todas estas especies, llegaremos a un valor de aproximadamente 50.000 especies. Sin embargo, hay muchos autores que sugieren que no, que este número es bastante pequeño, que el valor inicial, que el valor verdadero es de aproximadamente 500.000 especies. Y hay otros autores, hay otros acarólogos que sugieren que no, que ese valor, que ese valor no es muy optimista, que el valor verdadero podría ser entre 5 millones a 1 millón de especies. Entonces, pues es un grupo bastante grande y bastante diverso. Aquí podemos ver un ácaro, un opiloacario, acordémonos que son los que de forma inicial los vimos. Entonces, estos ácaros también se conocen como ácaros del suelo o ácaros patones. Entonces, se van a caracterizar porque el dorso va a tener unas especies de plaquitas o unas especies de hileras a lo largo del opistosoma. Va a haber presencia de ojos, van a tener unas patas bastante grandes, van a ser especies que van a ser algunos depredadores, otros van a ser omnívoros y se van a encontrar en ecosistemas con un alto grado de humedad, como pueden ser las cuevas o algunos bosques. Bueno, aquí tenemos un ácaro que a mí en lo personal se me hace muy interesante, porque pues uno a simple vista uno podría decir, no, es un gusano. Sin embargo, aquí podemos ver perfectamente el natosoma. Este es un ácaro del género Gordialicus, el cual se caracteriza por convivir especialmente en sistemas como pueden ser los granos de la arena, en el cual necesitan una forma del cuerpo bastante elongada, bastante larga,
con el cual se pueda desplazar entre los granos de la arena de forma libre. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar propiamente de la morfología y de la segmentación. Y aquí, perdón, entonces, si uno mirara el cuerpo de una araña, de un escorpión, uno podría ver que hay una evidencia notable de diferentes segmentos. Sin embargo, en los ácaros, estos segmentos no son tan visibles. Pero pues si contamos con un microscopio, con una lupa, pues van a ser totalmente visibles, especialmente en el caso de los parasitiformes, que es este grupo de ácaros que vemos aquí. Entonces, si nos acercamos, podemos ver que el cuerpo de esos organismos está dividido en una multitud de segmentos, que aquí los podemos ver en números romanos, y aquí en la zona posterior podemos ver el ano totalmente, y aquí podemos decir que después del segmento número 7, podemos encontrar esta línea, y esta línea sencillamente va a marcar el inicio de la zona abdominal, que es toda esta. Entonces aquí podemos ver, encontrar los ojos, los pedipalpos, los quelíceros, las patas, y aquí podemos ver como marcada la frontera entre el prosoma y el opistosoma, que vendría siendo todo esto. En cambio, en el caso de los acariformes, esto no es como tan visible, ya que aquí, entre el segundo segmento de la pata número 2 y de la pata 3, vamos a encontrar un surco, que aquí lo marqué con esta línea. Entonces, cuando, bueno, cuando hablamos de la morfología, especialmente de aquellas modificaciones corporales del cuerpo de los acariformes, nos vamos a encontrar con estos dos conceptos esenciales. Entonces vamos a decir que los primeros segmentos del opistosoma de la zona dorsal se van a dirigir hacia la parte de adelante, o sea, como del margen superior, y los primeros segmentos de los quelíceros y de los pedipalpos se van a dirigir hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Que sencillamente como que va a contraer el cuerpo del animal, haciendo que se forme un surco entre las patas 2 y las patas 3. Bueno, y aquí vamos a hablar de otro concepto que va a ser de la torsión. Entonces vamos a decir que, que los últimos segmentos del abdomen van a sufrir una torsión, y lo que va a permitir es que el abdomen, perdón, que el ano se encuentre solamente en posición ventral. Bueno, aquí vamos a hablar de dos estructuras fundamentales de las patas, que las patas en los acariformes van a presentar placas pares, y en los parasitiformes esas placas, que van a ser como en forma ventral, como en la parte abdominal, van a ser impares, y van a ser tres placas especialmente, que van a ser la external, la genital y la ventroanal. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con el natosoma. El natosoma es una estructura trofosensorial, significa que va a servir tanto al animal para funciones sensoriales, como también para que se alimente de diferentes sustancias. Entonces aquí vamos a ver, digamos que los quelíceros, que el primer segmento que uniría propiamente al quelícero con el natosoma va a desaparecer por completo. Lo que vamos a encontrar es esto, una serie de ligamentos o serie de filamentos. Esos filamentos se van a conocer con el nombre de marco queliceral, y esos filamentos van a unir al quelícero con el natosoma. Aquí podemos ver, bueno, en el caso de los pedipalpos van a formar casi que todo el natosoma. Entonces, los primeros segmentos del pedipalpo van a formar el piso propiamente del natosoma. Después nos vamos a encontrar con una cavidad como esta, la vamos a conocer con el nombre de hipostoma. En esa cavidad vamos a encontrar los quelíceros y el marco queliceral. En algunos grupos vamos a encontrar el labro, que sencillamente sería el labio superior. Vamos a encontrar el labio y el frutelo, que esta estructura sencillamente es una estructura que le permite al animal sujetar de una mejor forma el alimento. Bueno, cuando hablamos propiamente de las formas de quelíceros de los ácaros, pues nos vamos a medir con estos ejemplos, ya que estos organismos
van a haber algunos que van a ser parásitos, otros se van a alimentar de sangre, otros van a ser depredadores, otros se van a alimentar de plantas, entonces van a tener una gran diversidad de estas estructuras. De los quelíceros, entonces vamos a encontrar quelíceros solamente utilizados para alimentarse de tejidos vegetales, otros para alimentarse de presas vivas. Aquí tenemos un ejemplo y aquí, pues para darles un mejor ejemplo, imaginémonos que este quelícero, este es el quelícero de un ácaro macho. Entonces, en algunos grupos, el quelícero del macho va a ser muy similar a la pinza de un cangrejo, como la que yo tengo aquí. No sé si todos la estén viendo. Entonces, vamos a tener un dedo fijo, que va a ser este, y un dedo totalmente móvil. En el dedo móvil vamos a encontrar una estructura muy similar a un tubo. Ese tubo lo vamos a conocer con el nombre de espermatodactilo y le va a servir al animal para, pues, para cosas netamente reproductivas. O sea, mediante esa estructura el animal se va a poder reproducir. Aquí tenemos una especie que se llama Tetranicus urtice. Esta especie es una especie que es plaga de una gran variedad de plantas, de hortalizas, de flores, y ese va a tener los quelíceros modificados en forma de aguja, con los cuales va a poder perforar los tejidos vegetales y alimentarse su contenido. Esos, bueno, aquí va a haber una cavidad que se va a conocer con el nombre de estilóforo, en la cual puede almacenar esos quelíceros. ¿Se acuerdan que yo les dije que los palpos o los pedipalpos pues tienen tanto función como sensorial o pueden servir para capturar algunas presas? Bien, entonces en el caso de los, bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de un ácaro de la familia Bellidae, el cual va a tener unos pedipalpos en forma de antena que le van a servir para funciones netamente sensoriales, para percibir su ambiente. Y aquí vamos a tener un ácaro, esta es una fotografía de microscopía electrónica de la familia Cunaxidae. Estos van a tener unos pedipalpos en forma de guadaña con los cuales van a poder atrapar a sus presas. Aquí tenemos un pedipalpo de la familia Parasitiforme. Aquí vamos a encontrar presencia de un apotele. Un apotele va a ser, como hagan de cuenta, como una especie de pelito que le va a funcionar para necesidades netamente sensoriales. Entonces, en el caso de mesostigmata, se va a encontrar en función subterminal, o sea, como estamos viendo en este momento. En el caso de los opiloacáridos o ácaros opiliones, lo vamos a encontrar aquí, en la última parte, y va a ser muy similar a la uña de un gato. No me está dejando pasar la diapositiva. ¿Quieres? Espérame a ver qué hacemos. No sé si, Deja de compartir un momento la pantalla y vuelves a compartir. A ver si vuelve y engancha. entonces, espérame un momento que, Mira, mira a ver si nos funciona así. no sé, bueno, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya aquí propiamente ya podemos hablar del ciclo de vida y reproducción de estos organismos. Entonces, algo fundamental de los ácaros es que pues su vida va a empezar con la de un huevo, como el que podemos ver aquí, después va a pasar por el estadio de una larva propiamente que va a tener 3 patas, o sea que va a ser una larva hexápoda. Después va a pasar al estadio de protoninfa, deutoninfa, tritoninfa y posteriormente va a llegar al estadio de adulto. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Que digamos que vamos a encontrar muchas variaciones de este plano corporal perdón, de este plano corporal. Entonces van a haber algunos grupos que además de haber larva, también va a haber estadio de prelarva. En algunos también va a haber ausencia de tritoninfa, digamos en el ácaro de la sarna, el macho solo va a tener estadio de protoninfa, entonces del estadio de protoninfa va a pasar directamente al estadio de adulto. Aquí vamos a ver un concepto muy importante, que es el concepto de anamorfosis, que significa básicamente que se van a agregar segmentos durante la ontogenia del animal. ¿Qué significa esto? Que a medida que el animal va creciendo,
pues sencillamente se le van agregando nuevos segmentos a la zona abdominal. Entonces aquí podemos ver el segmento o el abdomen de una larva. Entonces, aquí podemos ver un segmento inicial. Entonces, pasamos al estadio de protoninfa y vemos que se le agregó un nuevo segmento. Después pasamos al estadio de de deutoninfa y se le agregó un nuevo segmento. Y así sucesivamente hasta que el animal pues llega al estadio de adulto. Entonces, anamorfosis es la agregación de segmentos mientras el animal va creciendo. Bueno, el ciclo de vida y reproducción de estos animales se divide en tres fases sencillas. Entonces, el primero es que por medio de un pene copulador que inyecta directamente los espermatozoides hacia la hembra, aquí podemos hablar de un por medio de un espermadactilo. Acordémonos, entonces, el quelícero de los machos va a tener una estructura muy similar a un tubo o una manguera que es el espermadactilo, con el cual va a insertar el material genético en las valvas genitales o en la vagina propiamente de la hembra. Y aquí también vamos a hablar de la reproducción por medio de espermatóforos. Entonces, sencillamente significa que el macho va a dejar en el suelo una especie de saquito o una especie de cápsula en la cual en su interior va a haber presencia de los espermatozoides. Entonces lo que va a pasar es que pues lo va a dejar en el suelo y la hembra tarde o temprano lo va a terminar detectando. Entonces lo detecta y pues abre como sus válvulas genitales, sus estructuras genitales y absorbe el espermatóforo. También, pues esto es como un dato curioso, los espermatozoides de los parasitiformes va a haber una presencia de una vacuola de los parasitiformes. Sin embargo, en el grupo de los acariformes, esos espermatozoides no van a tener una vacuola. Sin embargo, ver esa característica solo solo se podría ver esta característica mediante un microscopio electrónico. Aquí podemos ver, bueno, los ácaros de agua dulce. Aquí podemos ver que este es el grupo, un subcohorte, el grupo de los hidraquínidos, que son los verdaderos ácaros acuáticos. Y aquí les quería mostrar este video. Entonces, lo que va a pasar con los ácaros acuáticos es que van a tener una coloración bastante llamativa, van a ser muy agradables a simple vista. Se van a caracterizar porque, pues, como ellos están distribuidos en un medio más denso, que es el agua, pues van a tener una mayor musculatura. A su vez, también van a tener una serie de placas que van a estar distribuidas por todo el cuerpo. Esas placas sencillamente van a tener la función de protección. Esos ácaros cabe resaltar que son ácaros depredadores y pueden ser considerados como controladores biológicos de larvas de mosquito, de algunos moluscos, de algunos gusanos, como pueden ser algunos gusanos como los anélidos, como los nematos, bueno. Y también se caracterizan porque a lo largo del cuerpo van a haber una serie de glándulas que van a diseminar una sustancia que pues les va a servir como protección ante algunos depredadores. Bueno, aquí podemos ver el ciclo de vida básico de los ácaros de agua dulce. Entonces, cabe aclarar que el comportamiento de los ácaros de agua dulce va a ser muy parecido al de un insecto. ¿En qué sentido? En que pues la larva va a tener un comportamiento totalmente diferente al del adulto, al de la ninfa. ¿En qué sentido? En que la larva no va a originarse dentro del agua, sino que muchas veces va a buscar un insecto, que puede ser una libélula, puede ser un mosquito, con el cual sencillamente lo que va a hacer es que lo va a parasitar. Entonces, al momento de parasitarlo, pues se va a alimentar de la sangre y todo eso, pero constantemente va a estar fuera del agua. Entonces, pues ahí va a originar todo su ciclo larval. Después se va a llegar al estadio ninfal, al estadio de protoninfa, y ahí vuelve otra vez, perdón, y ahí vuelve otra vez al agua. Entonces aquí podemos ver a una protoninfa, a una deutoninfa y a un estadio de un adulto
El adulto cabe aclarar que va a ser depredador. Y este es un ciclo que también el de larva, o sea, encontrar un estadio de larva que va a ser parásita y un estadio de adulto que va a ser depredador, es muy similar a un ácaro que se encuentra, digamos, en los llanos, se encuentra en las zonas subtropicales o en las zonas tropicales de nuestro país, que es el ácaro que comúnmente conocemos como colorado. Entonces, pues es una característica que estos dos grupos comparten entre sí. Bueno, entonces ácaros como bioindicadores ambientales de ecosistemas acuáticos. Entonces, estudios hechos especialmente en Europa Oriental, especialmente en Polonia, han sugerido que los ácaros acuáticos pueden ser considerados como verdaderos indicadores ecológicos. ¿Qué quiere decir? O sea, si bien es cierto que estos ácaros se encuentran distribuidos a lo largo de todos los ecosistemas de agua dulce, sin embargo, hay algunos que solo van a vivir en sistemas como quebradas, como lagos, como humedales, como estanques, etc. Y debido a esas características que van a estar motivadas por diferencias fisiológicas y y por tolerancias ambientales, se los puede catalogar como verdaderos indicadores ecológicos. Y bueno, aquí también hay estudios que han demostrado que estos organismos pues pueden o no llegar a tolerar diferentes concentraciones de calcio. O hay algunos o muchos autores, como los que vemos en pantalla, han encontrado diferentes, que diferentes concentraciones de nitrógeno inorgánico pueden afectar en gran medida o en menor medida las poblaciones de ácaros acuáticos. Bueno, aquí son las diferencias entre los acariformes y los parasitiformes. Hay algunos conceptos que pues que nombré, otros no. Esta tabla tiene básicamente el propósito de convertirse en una base consulta por si alguien la quiere consultar, por si alguien está interesado en esto, pues la puede consultar de forma libre. Y aquí vamos a hablar propiamente de la literatura. Estos, bueno, entonces, de aquí el manual de Kranz del 2019, perdón, del 2009 a todos estos que tengo aquí, yo diría que esos como que conformarían la biblioteca básica del que quisiera aprender un poquito sobre ácaros, meterse de lleno dentro de la acarología. Todos estos libros yo los tengo en PDF por si alguien está interesado. Sin embargo, cabe aclarar que pues esos libros están en inglés y pues manejan un concepto o una terminología bastante técnica. Entonces, pues yo les sugiero que podían empezar por estos dos libros. Este libro es propiamente de arácnidos a nivel general y este habla pues de ácaros a un nivel más específico. Estos libros pues ya son bastante antiguos, pero Anita Hoffman fue una acaróloga mexicana que no solo fue una gran científica, sino fue una gran escritora. Entonces, pues ella habla en un idioma muy versátil, muy interesante de entender, de escuchar. Entonces, pues valdría mucho la pena que antes de adquirir estos libros que están en inglés, pudieran adquirir estos dos libros, Animales Desconocidos y El maravilloso mundo de los arácnidos. Y bueno, para, bueno, perdón, para todos ustedes, muchas gracias. No sé si hayan preguntas. Muchas gracias a ti, Nicolás. Yo creo que como el número de participantes no es tan grande, si quieren podemos tomar el riesgo y hacemos las preguntas de viva voz para que sea un poco más dinámico. No sé si están de acuerdo. Creo que podríamos intentarlo. Si se animan. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas o algo así en el chat.
Creo que en este momento los micrófonos están activos. Así. Ujú. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Juliana, Sí, es que se me fue un momentico el internet, no sé si de pronto hablaron del tema, pero pues yo tengo una pregunta y es si los ácaros sirven como algún tipo de indicador en el agua o en el ecosistema, bueno, sí, como tal en el medio ambiente. Ah, ok, sí, sí, es que se me fue el internet, qué pena. Y no, pues esa era mi pregunta. yo tengo una pregunta, Nicolás, y cuando hago esta pregunta les recuerdo que yo no soy bióloga ni nada por el estilo, entonces es una pregunta de curiosidad rodeada de ignorancia. Y así como en otros animales, a veces hay pistas que le permiten a uno predecir si el bicho que tiene al frente es o no un bicho que ofrece algún peligro. ¿Existen los ácaros alguna característica física fácil de identificar para no biólogos que le dé a uno pistas en ese sentido? Porque yo creo que ninguno de los miembros de nuestra red del programa o amigos que puedan estar en esta conferencia tiene el espíritu de querer matar a un bicho. Pero si uno ve un bicho y no sabe si es peligroso, uno entra en un dilema. ¿Hay alguna señal, colores, tamaños, formas que nos puedan permitir entender si tenemos que sacar a ese bicho rápido fuera de la casa? Bueno, claro. Bueno, entonces voy a contestar primero tu pregunta y después profundizo más en la pregunta de Juliana. Pero en este momento quiero mover la presentación, pero no puedo, no me deja. Haz lo que te dije antes. Si quieres, dejas de compartir y vuelves a compartir, que a veces se pega un poco. Y entonces, Creo pero ahí que dejo de compartir la pantalla. Un momento. Ah, no, creo que ya. No sé si ya están viendo otra vez mi pantalla. Perdón, ¿están viendo otra vez mi pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, ahí creo que Juliana dijo que sí. Entonces, pues respecto a tu pregunta, hay muchos ácaros como este que podemos ver aquí, que es de la familia Trombidae, o también se los conoce como ácaros terciopelo. Estos ácaros, bueno, no son ni venenosos, no son peligrosos, ni nada de eso. De hecho, son controladores biológicos de poblaciones de artrópodos. ¿Qué va a pasar? Que estos van a tener una serie de glándulas distribuidas en el cuerpo que van a producir, digamos, un líquido que puede ser desagradable para aquellos animales, digamos, un pajarito que se quiera alimentar de ese animal, pues tarde o temprano lo va a escupir porque tiene un sabor bastante desagradable. Entonces, pues organismos que tienen esos colores tan llamativos como tan sorprendentes, pues muchas veces tienen a lo largo de su cuerpo diferentes glándulas que producen algunas toxinas que pueden producir bueno, no quiero decir que son totalmente letales, pero que pueden producir, digamos, algún malestar o alguna sensación negativa en los usuarios. Y bueno, con la pregunta que tenía, bueno, también, digamos, si tenemos que hablar de ácaros netamente peligrosos bajo mi concepto, para mí tendríamos que hablar propiamente de las garrapatas. Digamos, este grupo de ácaros, pues, que además se alimenta de sangre, pues puede ser vector de muchas enfermedades. Se ha demostrado que son vectores de virus, de bacterias, de hongos, de protozoarios, y pues muchas veces hay personas y hay animales que debido a una picadura de este tipo de ácaros han sufrido parálisis en todo su cuerpo. Entonces yo creo que ese grupo de ácaros son como los más peligrosos. Y ya contestando la pregunta de Juliana,
pues diversos estudios, especialmente uno en Europa, han sugerido que los ácaros pueden llegar a ser bioindicadores potenciales de ecosistemas ambientales acuáticos, debido a que pues ellos están, muchas especies están como restringidas o controladas a ciertos tipos de ecosistemas, lo cual los podríamos considerar o llevar a pensar de que pueden ser verdaderos indicadores ecológicos. También pues se ha demostrado que pues hay algunas especies que pueden llegar a ser tolerantes o no a diferentes concentraciones de calcio o a diferentes concentraciones de nitrógeno inorgánico. Lina, yo tengo una película, una pregunta para Nicolás. Así que ¿Cuál por es la principal, cuál es la principal función de los ácaros en la naturaleza, ¿no? Que yo siento que a veces uno los tiene como con mal concepto de que hay que limpiar los colchones, los tapetes, porque es un problema los ácaros, pero por lo que estoy entendiendo, pues tiene una función importante. Quisiera como resumir su principal función de los ácaros pues en el ciclo de la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que todo animal tiene su importancia biológica. O sea, para mí el único animal que no está aportando ninguna función somos desafortunadamente nosotros. Pero digamos en el caso de los ácaros, y como dije anteriormente, digamos los ácaros del suelo, como los ácaros oriváceos, que es el que estoy mostrando en este momento en la presentación, este que vemos aquí, este ácaro, pues muchas veces va a tener una serie de glándulas que van a producir ciertas toxinas. Esas toxinas le va a servir a algunos anfibios, como las ranas dardo venenoso, para, o sea, al momento de que estos animales se alimentan de estos ácaros, pues van a acumular toxinas y mediante esta forma, estos anfibios pues originan sus mecanismos de defensa. Y ya para hablar en un contexto más global, digamos, muchos ácaros, al ser, bueno, algunos son bioindicadores ambientales, como son los ácaros acuáticos. Algunos pueden llegar a ser detritívoros, significa que se alimentan de esa materia en descomposición y hacen que los nutrientes en el suelo, en los bosques y en diferentes ecosistemas naturales, pues circulen pues totalmente. Hay algunos, como es el ácaro que podemos ver aquí, los ácaros terciopelo, que pueden llegar a ser controladores biológicos. Aquí podemos ver un ácaro, bueno, este, no sé si todos estén viendo que lo estoy señalando, este es un ácaro de la especie Phytocelus persimilis. Este es un ácaro depredador que se alimenta de este ácaro, Tetranicus urtice. Este ácaro es un ácaro que, como dije anteriormente, se alimenta de una gran variedad de plantas de interés económico. Entonces, muchas empresas y muchas personas han puesto a este ácaro, a Phytoceylus persimilis, a ser un controlador biológico de estas poblaciones, de este ácaro, que es un ácaro plaga. Entonces, podemos considerar a este ácaro como un ácaro totalmente benéfico. Muchas gracias, Nicolás. Listo. Nicolás, si me permites, te voy a ayudar leyendo unas preguntas que hay en el chat porque parece que hay chicos tímidos. La Bueno, primera es Natalia, nuestra Natalia, que pregunta, ¿cómo podemos hacer un monitoreo de ácaros como ciencia ciudadana? bueno, yo creo que lo único que necesitaríamos es una lupa entomológica o una lupa muy normal. Entonces, como les dije anteriormente, los ácaros están en todas partes. De hecho, yo aquí muchas veces he encontrado ácaros cuando salgo a caminar o salgo a hacer deporte. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer es utilizar las lupas para, o sea, mirar un poquito hacia el suelo y poder mirar los ácaros interactuando en diferentes ecosistemas. O sea, más allá de identificarlos a esta especie o categorías taxonómicas de esa forma, lo importante sería como apreciar su morfología,
apreciar a qué planta posiblemente pueda estar asociado y de esa forma plantear una hipótesis sobre su papel en la naturaleza. Y también lo que podríamos hacer, pues no sé si dentro de este grupo, de este grupo de vigías, hayan personas que les gusta dibujar. Entonces lo que podríamos hacer es muchas veces es tratar o sea, con la lupa, observar al animal y pues posteriormente plasmar lo que vimos en un papel y poder generar ilustración científica. O también, pues, podríamos apreciar o también podríamos averiguar de estos ácaros que pueden llegar a ser benéficos como controladores de plagas, pueden ser controladores biológicos y que los podemos utilizar en nuestras huertas que tengamos en nuestras casas. Ok. Gracias, Nicolás. Juliana pregunta, ¿en qué ecosistemas es común encontrarlos? Aunque creo que yo ya los he ido contestando, pero para que le demos respuesta formal a Juliana, por favor. No, no te preocupes. Mira, como dije anteriormente, yo creo que los ácaros los conseguimos en todas partes. Yo he encontrado aquí en la calera y he mostrado ácaros acuáticos en los tanques donde toman agua las vacas, por ejemplo. Pero como dije anteriormente, digamos, en los jardines, pero más que todo podemos encontrar ácaros en ambientes no perturbados. Se ha demostrado que hay una mayor densidad y una mayor diversidad de especies en ambientes como bosques, como selvas, donde hay una menor perturbación del ser humano, podemos encontrar una mayor diversidad de ácaros. Un segundito, si me falta alguna pregunta. Ah, sí. Por acá, Alberto Ortega pregunta si es posible enviar en PDF los libros que tú nos presentaste como la bibliografía, supongo por lo menos los dos primeros que dijiste que eran los esenciales. ¿Crees que eso es posible, Nicolás? Bueno, los dos esenciales, aquí tengo uno, los tengo en físico. No los tienes en Yo PDF. les podría pasar los otros que están en PDF, pero los otros no los tengo en físico. Bueno, entonces yo les voy a hacer una recomendación. Nicolás, si tú nos ayudas con eso. Yo he puesto nuevamente en el chat una serie de links para unirse a nuestras redes y también un link para quienes no se inscribieron previamente en la conferencia, para que por favor entren a ese link, nos envíen sus datos y si tú me ayudas, Nicolás, nos ponemos de acuerdo y les podemos hacer llegar los libros que Nicolás amablemente nos está ofreciendo. Creo que esos son todos los mensajes, a menos que alguien diga que falta algo, no, creo que están todos los mensajes. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional, bienvenido. Creo que tenemos 5 minuticos más para cerrar. Bueno, creo que no. Por aquí te mandan muchas gracias. Genial, muchas gracias. Gracias, Nico. Bien. Ok, Nicolás. Entonces, Hola, Nicolás. dale. Hola. Hola, Nicolás. Un gusto. Me he quedado gratamente sorprendido con bien dominas el tema. Cuéntame, ¿con quién estás trabajando en Colombia? Soy Carlos Alberto Ortega de Ecuador. Bueno, yo estoy trabajando actualmente con Orlando Cómbita, que él es de la Universidad de Ohio. Estamos haciendo Oye, ay, ay. una revisión sistemática de una familia en particular de ácaros acuáticos. También nos está ayudando como director el profesor Freddy Palacino. Muchas gracias. Pues te auguro un gran futuro en el ámbito científico de los ácaros si tienes la oportunidad de continuar en esa línea de investigación. Y gracias a los organizadores por la oportunidad. Muy, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias a todos.
Mil gracias a ti, Nicolás, por tu generosidad con tu conocimiento, por el apoyo que nos das desde la red de monitoreo de biodiversidad y sobre todo, como te decía antes de empezar la conferencia, te quiero agradecer particularmente a nombre de todo el equipo de la Gran Cuenca, porque creemos que con esta idea, esperamos que con esta idea, muchos más de nuestros vigías se pueden animar a compartirnos otras presentaciones y otros conocimientos que nos ayuden a todos a crecer y a seguir pensando en todos los valores que nuestros ecosistemas nos ofrecen. Mil gracias, Nicolás. Gracias a todos. Por favor, sigan pendientes de nuestras redes, sigan visitando nuestra página y estén pendientes porque seguimos haciendo nuevos eventos. El próximo que vamos a tener es una conferencia a cargo de Natalia Prada, donde nos va a hablar de bioacústica. Es un tema que sé que es de interés también para todos nuestros vigías. Entonces, no me queda sino agradecerles por acompañarlos y desearles una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Nicolás. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Feliz noche.